A los 76 años, José María Napoleón nombró a los 6 cantantes que más odia. José María Napoleón es un renombrado cantautor mexicano, conocido por su estilo romántico y melódico que ha cautivado a generaciones de oyentes. Nacido el 18 de enero de 1948 en Veracruz, México. Napoleón mostró desde joven una inclinación hacia la música y la composición, desarrollando un talento natural para crear letras emotivas que conectan con el corazón de sus seguidores. Su verdadero nombre es José María Napoleón Ruiz Narváez, pero adoptó el nombre artístico que lo acompañaría durante toda su carrera. Desde sus primeros años, Napoleón se sumergió en el mundo musical, influenciado tanto por la música tradicional mexicana como por los ritmos románticos que comenzaban a popularizarse en la época. Su juventud estuvo marcada por la dedicación al estudio de la música y la composición, participando en concursos locales y eventos escolares que le permitieron perfeccionar su estilo y descubrir su verdadera pasión, la canción como vehículo de expresión emocional. La carrera profesional de José María Napoleón comenzó en los años 70, cuando su voz profunda y su sensibilidad para escribir letras cargadas de sentimiento lo llevaron a destacarse en el competitivo mundo de la música mexicana. Sus primeras producciones discográficas fueron recibidas con entusiasmo, gracias a su capacidad de transmitir amor, desamor y esperanza a través de melodías cuidadosamente elaboradas. Canciones como Vuela, Vuela y Celos se convirtieron rápidamente en clásicos, consolidando su reputación como uno de los grandes exponentes de la balada romántica en México. A lo largo de su trayectoria, Napoleón ha colaborado con otros artistas, componiendo para figuras importantes de la música latina y contribuyendo a la expansión del género romántico más allá de las fronteras mexicanas. Su vida artística se caracteriza por una combinación de disciplina, creatividad y autenticidad, valores que le han permitido mantenerse vigente a pesar de los cambios en la industria musical. Más allá de su éxito profesional, José María Napoleón ha sabido mantener un perfil relativamente reservado respecto a su vida personal, lo que le ha permitido concentrarse en su música y en la construcción de un legado sólido. Su influencia no solo se refleja en la popularidad de sus canciones, sino también en el respeto que ha ganado entre colegas y críticos, siendo considerado un poeta de la canción mexicana cuya obra trasciende generaciones. A los 76 años, rompió su silencio de más de medio siglo para revelar a los 6 cantantes con los que no puede subirse al escenario. Insistió en que no se trataba de un discurso de odio, sino de una declaración sobre la línea entre el verdadero arte y el espectáculo. ¿Por qué José María Napoleón no soportaba a Joan Sebastián? Joan Sebastián, cuyo nombre real era José Manuel Figueroa Sr., fue uno de los cantautores más icónicos de México, conocido por su impresionante habilidad para componer baladas y música regional mexicana que conquistaron a millones de fanáticos. Nacido el 8 de abril de 1951, en Juliantla, Guerrero, Joan Sebastián combinó talento musical con carisma escénico, lo que lo convirtió en un referente ineludible de la música mexicana durante décadas. Sin embargo, a pesar de su fama y éxito, no todos en la industria compartían su admiración hacia él. Entre quienes mantenían una distancia marcada se encontraba José María Napoleón, otra leyenda de la música romántica mexicana. Y la tensión entre ambos artistas ha sido motivo de especulación y análisis por parte de la prensa musical. El origen del descontento de José María Napoleón hacia Joan Sebastián se fundamenta en varios factores, que combinan rivalidad profesional y diferencias personales. Primero, Napoleón percibía en Sebastián una competencia directa en el ámbito de la composición y la interpretación de baladas románticas y música regional. Ambos compartían un público similar, lo que inevitablemente generaba comparaciones y cierta tensión entre ellos. Napoleón, conocido por su profundo compromiso con la autenticidad y la sensibilidad en sus letras, podía considerar que el estilo de Sebastián, aunque exitoso, apelaba más al espectáculo y al carisma que a la profundidad lírica, lo que provocaba sentimientos de desdén y crítica interna hacia el otro. Además, existen relatos sobre desencuentros y disputas de carácter profesional, donde Napoleón se sintió desplazado o subestimado por la percepción de favoritismos en la industria. Joan Sebastián,
Con su impresionante capacidad de producción y conexión con los medios, conseguía una visibilidad que Napoleón interpretaba como una ventaja injusta, lo que alimentó su animosidad. La prensa de la época reportaba indirectamente que Napoleón resentía la facilidad con que Sebastián lograba conectar con un público masivo, mientras él mismo, a pesar de su talento, debía luchar por mantener su posición en un mercado saturado de cantantes y compositores. Otra dimensión del conflicto tenía que ver con la personalidad de ambos artistas. Johann Sebastián era conocido por su carácter extrovertido y sociable, mientras que Napoleón siempre se mostró más introspectivo y reservado. Esta diferencia de temperamento generó fricciones en eventos, presentaciones y colaboraciones compartidas, donde las actitudes y la forma de manejar la fama de Sebastián podían resultar molestas para Napoleón, incrementando el malestar acumulado con los años. A pesar de estas tensiones, ambos artistas continuaron dejando una huella imborrable en la música mexicana. El desdén de Napoleón hacia Sebastián refleja no solo rivalidades profesionales, sino también cómo las personalidades y estilos distintos pueden chocar incluso entre quienes comparten un talento excepcional. Este episodio sirve como recordatorio de que detrás de la fama y el éxito, la industria musical también está marcada por rivalidades, celos y percepciones de injusticia que moldean las relaciones entre leyendas. ¿Por qué José María Napoleón no soportaba a Vicente Fernández? En el complejo y apasionante universo de la música mexicana, las tensiones y rivalidades entre grandes figuras no son raras, pero pocas han sido tan comentadas y persistentes como la que, según diversas fuentes cercanas al medio artístico, existió entre José María Napoleón y Vicente Fernández. Para entender la magnitud de este desencuentro, primero hay que conocer quién fue Vicente Fernández, apodado El Charro de Huentitán. Fernández fue un ícono absoluto de la música ranchera, con más de 5 décadas de carrera, cientos de canciones inmortalizadas y un legado que lo colocó como uno de los artistas más influyentes y respetados de México y América Latina. Su voz potente, su estilo tradicional y su carisma sobre el escenario le ganaron millones de admiradores y lo convirtieron en un símbolo cultural. Sin embargo, detrás de la imagen impecable de don Vicente y su sombrero charro, Napoleón veía una faceta distinta, mucho menos amable. Según se comenta en pasillos de la industria, el malestar comenzó cuando, en los años 80, Napoleón intentaba abrirse paso en un género distinto, apostando por un estilo más íntimo y poético, alejado del ranchero clásico. Fernández, que dominaba ese mercado con una autoridad casi indiscutible, habría manifestado en público su escepticismo hacia la propuesta de Napoleón, calificando su música de blanda y sin el espíritu mexicano auténtico. Estas declaraciones no solo llegaron a oídos de Napoleón, sino que también, según se dice, influyeron en productores y organizadores de eventos que, temerosos de contradecir a la figura más poderosa del momento, empezaron a cerrarle puertas. El resentimiento creció cuando Napoleón supo que Fernández, en más de una ocasión, había bloqueado su participación en festivales y programas de televisión de gran audiencia, presuntamente argumentando que ese tipo de cantantes no levantan al público. Para un artista como Napoleón, que se había forjado desde abajo y con gran esfuerzo, estas actitudes no eran simples malentendidos profesionales, sino un claro intento de anular su carrera. Con el tiempo, Napoleón eligió no hablar directamente de Fernández en entrevistas, pero tampoco ocultó su desdén. En conversaciones privadas con colegas, habría expresado que lo que más le dolía no era la crítica a su música, sino el uso del poder y la influencia para obstaculizar el camino de otro artista. El talento no se mide cerrando puertas, sino abriéndolas, habría dicho en una ocasión. Así, la distancia entre ambos se mantuvo hasta los últimos años, sin reconciliación conocida. Para Napoleón, Vicente Fernández representaba no solo un estilo musical con el que no comulgaba, sino también una forma de ejercer el poder en la industria que él consideraba injusta y dañina para el arte. Y aunque los admiradores de El Charro de Huentitán defienden su legado, para Napoleón esa herida nunca cicatrizó. Aída Cuevas y la razón por la que Napoleón no la perdona. En la cadena de tensiones y rivalidades que marcaron la trayectoria de José María Napoleón,
El nombre de Aída Cuevas ocupa un capítulo particular, conocida como la reina de la canción ranchera. Aída Cuevas es una de las voces más potentes y respetadas de México, con una carrera que abarca más de 4 décadas, un Grammy y múltiples reconocimientos internacionales. Su dominio absoluto del escenario, su impecable técnica vocal y su fidelidad a la música ranchera tradicional la convirtieron en una figura central del género, heredera directa de las grandes divas como Lola Beltrán y Lucha Villa. Sin embargo, para Napoleón, la relación con Cuevas estuvo lejos de ser cordial. Según versiones de allegados, el conflicto comenzó a raíz de un festival televisivo de música mexicana en el que ambos coincidieron a principios de los años 90. Napoleón, que ya se había consolidado con un estilo propio, baladas poéticas, letras profundas y una interpretación íntima, esperaba una colaboración amistosa en un dueto planeado por los organizadores. Sin embargo, Aída Cuevas habría rechazado de plano cantar junto a él, argumentando que su estilo no representaba la verdadera música mexicana y que no tenía la fuerza vocal para emparejarse con una ranchera de verdad. Para Napoleón, aquellas palabras fueron un golpe bajo. No solo ponían en duda su talento, sino que también lo despojaban de identidad cultural frente a un público masivo. Las tensiones aumentaron cuando, según se comenta, Cuevas habría usado su influencia para convencer a productores de excluir a Napoleón de ciertos programas y festivales, con la justificación de que su perfil no encajaba con el espíritu tradicional del evento. Aunque nunca hubo un enfrentamiento público directo, las indirectas se filtraron en entrevistas y declaraciones. Napoleón, con su estilo sobrio, evitaba nombrarla, pero en más de una ocasión expresó su rechazo hacia aquellos que confunden el amor por la música con la necesidad de imponer su supremacía artística. Para él, Aída Cuevas no representaba solo una colega difícil, sino un símbolo de una élite musical que usaba la tradición como arma para marginar a quienes apostaban por propuestas distintas. El resentimiento se profundizó cuando Napoleón se enteró de que Cuevas había comentado, en un círculo cerrado, que él solo triunfaba por suerte y no por mérito vocal. Ese tipo de juicios, viniendo de una figura tan respetada, podía dañar gravemente la percepción del público y los medios. Consciente de ello, Napoleón decidió tomar distancia definitiva, convencido de que la mejor respuesta era seguir trabajando sin depender de la aprobación de aquellos que lo despreciaban. Así, la relación entre José María Napoleón y Aída Cuevas quedó marcada por una mezcla de desencuentros artísticos, heridas personales y un choque irreconciliable de visiones sobre lo que significa representar la música mexicana. Mientras Aída sigue siendo un estandarte de la ranchera, Napoleón, fiel a su balada poética, jamás borró de su memoria aquella sensación de puertas cerradas y juicios injustos. Mijares en la lista negra de José María Napoleón. En el vasto panorama de la música pop y balada mexicana, el nombre de Manuel Mijares, conocido simplemente como Mijares, es sinónimo de romanticismo, potencia vocal y presencia escénica. Con una carrera que despegó en la década de 1980, Mijares se convirtió rápidamente en uno de los intérpretes más reconocidos de México y América Latina, gracias a éxitos como Soldado del Amor, Bella y El Privilegio de Amar. Su imagen impecable, su voz inconfundible y sus colaboraciones con grandes figuras lo consolidaron como un artista de primer nivel. Pero detrás del brillo de los escenarios y los reconocimientos, existía una tensión latente entre Mijares y José María Napoleón que nunca llegó a resolverse. Según personas cercanas al medio, el conflicto comenzó a finales de los años 80, cuando ambos coincidieron en varios programas de televisión y festivales. Napoleón, conocido por su estilo introspectivo y lírico, notó lo que él consideraba una actitud altiva por parte de Mijares, quien, según se comenta, subestimaba la sencillez y el carácter poético de sus canciones, catalogándolas como música para dormir. La rivalidad se intensificó cuando, en una entrega de premios de música latina, Mijares hizo un comentario en backstage que llegó a oídos de Napoleón. El público quiere espectáculo, no solo letras bonitas. Para Napoleón,
Esas palabras eran un claro desprecio hacia su propuesta artística, que siempre había priorizado el contenido emocional y la narrativa por encima de las coreografías y la producción visual. Las fricciones no se limitaron a los comentarios. Hubo rumores de que Mijares, en más de una ocasión, rechazó participar en eventos donde Napoleón también estaba programado, argumentando que no había química artística entre ellos. En el competitivo mundo de la música, ese tipo de decisiones podía ser interpretado como un gesto de desdén y, para Napoleón, como una falta de respeto hacia su trayectoria, aunque ninguno de los dos hizo declaraciones públicas atacando directamente al otro. Las indirectas aparecían en entrevistas y presentaciones. Napoleón dejó entrever su incomodidad al hablar de cantantes que confunden el brillo del escenario con la verdadera esencia de la música. Mijares, por su parte, evitaba nombrarlo, pero su lenguaje corporal y el tono en ciertas entrevistas alimentaban la percepción de distancia y frialdad. Para Napoleón, Mijares representaba un modelo de artista centrado en la imagen y el espectáculo, mientras que él defendía la profundidad lírica y la conexión íntima con el público. Esa diferencia irreconciliable de filosofías artísticas fue suficiente para que la relación se deteriorara, hasta quedar marcada por un respeto distante y una clara falta de simpatía mutua. El conflicto oculto entre Napoleón y Marco Antonio Solís en la historia de la música romántica latinoamericana. Pocos nombres brillan con tanta fuerza como el de Marco Antonio Solís, apodado El Buki, cantante, compositor y productor. Solís inició su carrera como líder del grupo Los Bukis en los años 70, cosechando éxitos que definieron una época. Y luego triunfó como solista con baladas y canciones de amor que lo convirtieron en una leyenda viviente. Su estilo poético, su voz inconfundible y su habilidad para componer le han ganado un lugar de honor en la música de habla hispana. Pero, para José María Napoleón, detrás de esa imagen de trovador romántico había algo que lo alejaba, según diversas fuentes del medio. La antipatía de Napoleón hacia Solís no surgió por una simple competencia artística, sino por una serie de incidentes que él interpretó como falta de ética profesional y arrogancia. El primer roce ocurrió a mediados de los años 80, cuando ambos fueron invitados a participar en un festival internacional de balada en Sudamérica. Napoleón, con su estilo más íntimo y reflexivo, veía en la música un acto de conexión personal con el público, mientras que Solís apostaba por una puesta en escena más elaborada y comercial. Según se cuenta, en los ensayos, Marco Antonio Solís habría solicitado a los organizadores que su actuación fuera programada inmediatamente después de la de Napoleón, argumentando que así el público podría sentir la diferencia entre un show de verdad y una simple interpretación. Ese comentario, que llegó a oídos de Napoleón, fue percibido como un desprecio abierto hacia su trabajo. La tensión creció cuando, en una entrevista televisiva, Solís fue preguntado sobre la nueva generación de cantautores, y aunque no mencionó directamente a Napoleón, dejó caer una frase que muchos interpretaron como una indirecta. Hay quienes escriben canciones bonitas, pero no saben cómo hacerlas llegar al corazón del público. Para un artista como Napoleón, que había construido toda su carrera sobre la base de la emoción y la honestidad interpretativa, esa afirmación fue como una herida personal. A lo largo de los años, hubo rumores de que Solís, en reuniones privadas con productores, desaconsejaba contratar a Napoleón para ciertos conciertos conjuntos, argumentando que sus estilos no eran compatibles y que no aportaba dinamismo a un espectáculo grande. Para Napoleón, esto no era solo una diferencia de gustos, sino una maniobra que afectaba directamente sus oportunidades laborales. Aunque nunca hubo un enfrentamiento público, Napoleón dejó entrever en varias entrevistas que para él, la verdadera grandeza de un artista no se medía por el tamaño de la producción ni por la fama internacional, sino por la humildad y el respeto hacia los demás músicos. En sus palabras, hay quienes creen que su poesía es la única que importa, y se olvidan de que la música es un lenguaje compartido. Así, la distancia entre José María Napoleón y Marco Antonio Solís
se mantuvo como una herida abierta, mientras el Buki seguía acumulando éxitos y reconocimiento global. Napoleón prefería mantenerse fiel a su camino, convencido de que la autenticidad no se mide en ventas ni en estadios llenos, sino en la verdad con la que se canta cada verso. Napoleón sorprende al nombrar a Lucero. En el panorama artístico de México, Lucero es una figura casi omnipresente, conocida como la novia de América. Inició su carrera siendo apenas una niña, participando en programas de televisión y telenovelas que la convirtieron en favorita del público. Con el tiempo, Lucero expandió su talento a la música, especialmente en el género pop y ranchero, ganando premios y reconocimiento internacional. Su imagen fresca, sonrisa constante y versatilidad artística la hicieron un ícono de la cultura popular mexicana. Sin embargo, no todos en la industria compartían esa admiración incondicional. Para José María Napoleón, Lucero representaba un tipo de figura mediática que, a su juicio, utilizaba más la maquinaria del espectáculo que la esencia artística. Según varias versiones provenientes del medio, el origen de la tensión entre ambos se remonta a la década de los 90, cuando coincidieron en un especial televisivo que reunía a artistas de distintas generaciones. Napoleón, fiel a su estilo íntimo y poético, propuso una interpretación conjunta de una de sus baladas más emblemáticas, pero, según se comenta, Lucero habría rechazado la idea alegando que esas canciones no conectaban con la audiencia joven y que prefería interpretar un tema de su propio repertorio, más alegre y comercial. El desacuerdo no quedó ahí. Días después, en una entrevista, Lucero mencionó, sin dar nombres, que algunos cantautores creen que la seriedad en el escenario es suficiente, pero el público también necesita energía y carisma. Napoleón interpretó esas palabras como una crítica directa hacia su forma de presentarse, sobria, profunda y centrada en el contenido. Para él, la música no era un espectáculo circense, sino un acto de comunicación sincera con el alma del oyente. Las diferencias se acentuaron cuando, en un evento benéfico, Lucero fue seleccionada para cerrar la noche, desplazando a Napoleón del lugar que inicialmente se le había asignado. Fuentes cercanas aseguran que la decisión se tomó por presión de patrocinadores, quienes consideraban que Lucero garantizaba mayor rating televisivo. Para Napoleón, aquello no fue solo un cambio de programación, sino una muestra más del peso de la imagen por encima de la trayectoria artística. Con el tiempo, Napoleón evitó compartir escenario con Lucero, convencido de que sus visiones sobre la música eran irreconciliables. En entrevistas, sin mencionar su nombre, habló de artistas que priorizan la cámara por encima de la canción y que construyen su carrera más en base a la mercadotecnia que al compromiso con el arte. Por su parte, Lucero nunca reconoció públicamente una rivalidad, pero tampoco hizo gestos visibles de acercamiento. Así, la relación entre José María Napoleón y Lucero quedó marcada por desacuerdos artísticos, choques de ego y una percepción mutua de incompatibilidad. Mientras Lucero continúa siendo un rostro querido en la televisión y la música, Napoleón mantuvo su distancia, defendiendo su idea de que el verdadero valor de un artista se mide en la honestidad de su mensaje, no en la cantidad de focos que lo iluminan. Lecciones entre aplausos y sombras. La trayectoria de José María Napoleón es mucho más que una lista de canciones icónicas y presentaciones memorables. Es un retrato complejo de lo que significa ser artista en un mundo donde el talento, la perseverancia y las relaciones personales se entrelazan en un equilibrio delicado. A lo largo de su carrera, Napoleón no solo cosechó éxitos, sino que también enfrentó conflictos con figuras de gran peso como Joan Sebastián, Vicente Fernández, Aída Cuevas, Mijares, Marco Antonio Solís y Lucero. Estos episodios, más allá de la anécdota, revelan verdades profundas sobre la industria musical y la naturaleza humana. La primera gran lección que deja su historia es que la autenticidad tiene un precio. Napoleón se mantuvo fiel a su estilo poético e introspectivo, incluso cuando eso significaba no encajar en los moldes comerciales que dominaban la televisión y los escenarios más grandes. Esa fidelidad a sí mismo le costó oportunidades, pero también le dio un legado coherente y respetado. En un mundo tentado por la adaptación constante para complacer al público,
Napoleón demostró que la coherencia puede ser un acto de rebeldía. Otra enseñanza es que el talento no siempre garantiza el reconocimiento justo. En sus relatos y las versiones de colegas, queda claro que Napoleón sufrió bloqueos, vetos y comentarios despectivos que pudieron minar su confianza. Sin embargo, lejos de rendirse, eligió perseverar. Su experiencia nos recuerda que incluso los artistas con gran talento pueden verse opacados por juegos de poder y rivalidades que poco tienen que ver con la música. Su historia también invita a reflexionar sobre la importancia de la dignidad y la diplomacia. Aunque tuvo razones para confrontar públicamente a quienes lo despreciaron o perjudicaron, Napoleón optó por una postura más reservada, usando su arte como principal respuesta. Esa elección no solo evitó guerras mediáticas inútiles, sino que también reforzó la imagen de un hombre que entendía que el verdadero valor está en la obra, no en el ruido alrededor de ella. Napoleón destaca la música como un puente cultural, resaltando la importancia de la integridad artística frente a la intolerancia y las críticas en la carrera musical.